Bien, vemos aquí lo que es el Centro de Artes el Centro de Artes Municipal de la Universidad Católica San Pablo, donde se ha presentado este informe sobre la operación de seguridad a cargo del Centro de Investigación, Centro de Gobierno Jesús Amanti Rivero, perteneciente a esta universidad. Vamos a conversar con el magíster Carlos Timanapure acerca de estos resultados. Escuchemos sus palabras. En los delitos que se cometen en Arequipa son las cortopulsantes, pero en el caso de la utilización de la violencia, antes teníamos que 1 de cada 4 víctimas se utilizaba la violencia con el tema del arranchón o del cogoteo, pero ahorita eso subió a 1 de cada 3. O sea, un 30% de las personas que son víctimas del delito se está utilizando violencia contra ellos. ¿Qué se va a hacer con este estudio? ¿Se lo va a alcanzar a las autoridades? Claro, lo que se espera es que este estudio sirva de insumo para que puedan las autoridades mejorar su accionar en el espacio público y puedan tomar mejores medidas más efectivas para... Porque entiendo que esto es lo que ha solicitado la población, ¿no? Más allá de considerar que contratar seguridad o comprar armas de fuego es lo adecuado. Exactamente, lo que la gente está pidiendo, sobre todo con urgencia, es mayor actividad de los efectivos policiales en el espacio público y utilización de tecnología como cámaras de seguridad para que la gente efectivamente se sienta más segura. ¿En la institución qué se propone? ¿Qué propone para solucionar este problema? Bueno, generalmente cuando tienes este tipo de situación, lo primero es que dependiendo del tipo de delito hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el tema del espacio público es muy importante el tema de los serenos y de la policía. Ahí sería muy importante que hubiese efectivamente pues un mayor patrullaje y sobre todo en los momentos del día en que ocurre el delito, que es muy importante, en las tardes y en las noches. Ahí las municipalidades sería muy importante que atiendan el tema del alumbrado público. Y lo que estamos viendo es que el alumbrado público, sobre todo en los distritos más pequeños y alejados, que es donde hay menos transporte, ¿no es cierto? Y te toca caminar más para, pues, del transporte público a tu casa, es donde efectivamente hay una menor cantidad de alumbrado público. Entonces la gente está pidiendo eso. Por el otro lado, en el tema de la extorsión se necesita efectivamente trabajar con inteligencia policial, ¿no es cierto? Entonces es muy importante porque eso ya es crimen organizado y hay seguimientos, hay un tema efectivamente de seguimiento. Entonces ahí es muy importante utilizar inteligencia policial y poder efectivamente utilizar mejor la tecnología como el tema de las cámaras, pero que efectivamente sí sirva para el tema de, o sea, que sí hayan convenios por parte de las municipalidades con RENIEC para poder efectivamente reconocer un reconocimiento facial y también con SUNAR para el tema efectivamente de las placas de los vehículos. La declaratoria de emergencia por parte del Estado, ¿cómo lo percibe la población? O sea, lo que quiere la población es eso, que haya una mayor cantidad de efectivos de la policía rondando efectivamente el espacio público. Entonces, ese tipo de medidas la población lo considera positivo, pero claro, se quedan cortas porque solamente es por un espacio de unas cuantas semanas. Entonces no alcanza efectivamente a incidir en el día a día de las personas para todo el año. O sea, ¿es bien visto el estado de emergencia por parte de la población? Lo que pasa es que si el estado de emergencia implica una mayor cantidad de fuerza pública que atiende y está pendiente efectivamente de la situación de la seguridad en la ciudad, eso es algo positivo. El problema es que efectivamente es cómo se aplica, porque si se aplica solamente por una semana y luego se van, eso no es efectivo y la gente siente que solamente fue por un momentito y entonces se crea la expectativa de que sí funciona, pero luego como ya se van, entonces ya dicen pues quedamos igual que antes. ¿Hay un análisis para este año 2024 sobre Sí, la vamos a tratar de sacarlo en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué expectativas se tiene para este? Para 2024. Que aumente, o sea, todo lo que, o sea, cuando comparamos nuestra serie o la serie de Arequipa Metropolitana con la serie nacional o la serie del INEI, que una de las diferencias de esta encuesta, gracias por la pregunta, es que esta encuesta trata de medir el impacto local, porque las encuestas del INEI solamente llegan a desagregar datos para el nivel regional. Entonces, eso es una de las principales contribuciones. Lo que nosotros esperamos para este año es algo que efectivamente sí están midiendo los instrumentos del INEI y sobre todo es que hay un aumento más o menos del 5% en victimización. Es decir, vamos a pasar de 1 de cada 4 prácticamente a 1 de cada 3. Y es muy probable que sí ocurra porque efectivamente sí ha habido un mayor accionar y que lo que llamamos estas modalidades de robo más relacionadas con crimen organizado vayan en aumento, como que son extorsiones, ¿no es cierto? Seguimientos, reglajes, etcétera. Pero algo que sí nos llama mucho la atención es que sí hay algo que se está generalizando y es que antes
prácticamente la mayoría de las víctimas estaban en la población económicamente activa, es decir, a las personas que efectivamente se desplazan en la vía pública o en el transporte público para irse a sus trabajos, pero lo que sí estamos notando es que a los menores de edad y también a la población de adulto mayor también está habiendo una mayor victimización en ellos. Considerando esto durante la pandemia, o sea, ¿ahí no hubo una reducción? ¿Cómo Sí, se ha habido? por ¿Cómo se eso, ha manejado eso? sí, la serie la hemos, o sea, nosotros estamos haciendo esta encuesta desde el 2016, paramos en 2020 porque no se podía hacer por el tema de la pandemia, pero en el 2021 retomamos y por eso ahí comenzamos la serie de estudio. Lo más interesante de ver es que cuando estábamos todos guardados, la incidencia delictiva bajó muchísimo, bajó un 14%. Y eso debido efectivamente a que la mayor cantidad de delitos ocurren sobre todo en la vía pública y en el transporte público. Como todavía estábamos guardados por todas las medidas pues, de Vizcarra, entonces bajó muchísimo la criminalidad. Ahora que ya estamos retomando la normalidad en 2022 y 2023, lo que hemos visto es que en el histórico hemos retomado lo que había antes, que era 1 de cada 4 arequipeños. Pero que en el 2024 es muy probable, o sea, las series nacionales nos lo muestran así y esperamos darle los resultados en el primer trimestre del próximo año, es muy probable que haya aumentado al 30%. Entonces, ¿cómo podríamos resumir que, digamos, la delincuencia común se registra más en las calles y en el transporte público? ¿Qué más? ¿Qué datos más podemos, digamos, resumir sobre esto? Se trata también de un fenómeno delincuencial más violento, o sea, las personas están siendo efectivamente victimizadas, pero también con mayor uso de la fuerza. La cantidad de armas sí sigue siendo la misma, prácticamente solamente menos del 20% de las víctimas señala que se utilizó contra ellos un arma, ya sea cortopunzante o de fuego. De los que sí dijeron efectivamente que habían utilizado armas contra ellos, 3 de cada 4 señalaron que fue cortopunzante y solamente 1 señaló que se utilizó arma de fuego, 1 de cada 4. Y eso es bueno porque, o sea, la victimización no termina de generar pues una mayor incidencia en homicidio. Pero también lo que sí notamos es que 1 de cada 3 de los que fueron víctimas se utilizó violencia contra ellos. Y como la mayor cantidad de delitos ocurren en el espacio público, se utiliza fuerza, por ejemplo, para el arranchón del bolso o efectivamente de las pertenencias. Y lo que sí ocurre más en el transporte público es el tema de que te roben sin darte cuenta. De acuerdo. ¿Y ahora en qué distritos son, digamos, más propensos a eso? Sí, las personas que han sido victimizadas nos han dicho que estos hechos han tenido lugar, sobre todo en primer lugar en Cerro Colorado, en segundo lugar en el Cercado de Arequipa y en tercer lugar en Paucarpata. Pero también es importante tener en cuenta que en la mente de las personas, cuando les preguntamos qué lugares evitan frecuentar, señalan el distrito, en primer lugar el distrito de Paucarpata, en segundo lugar Jacobo Hunter y en tercer lugar Cerro Colorado. Entonces ahí hay una brecha interesante de analizar. ¿Se puede saber por qué? O sea, ¿por qué factores influyen ahí? En el tema de por qué el distrito, no, pero efectivamente en el caso de la victimización, ahí es efectivamente, en el caso de Cerro Colorado parece ser que es por la propia dinámica pues económica, social, ¿no es cierto? Porque es un lugar de entrada a la ciudad y hay efectivamente mucho movimiento económico. En el caso del Cercado de Arequipa, efectivamente es un lugar de paso donde hay muchas personas y sobre todo hay que tener en cuenta 2 aspectos. La mayor cantidad de las víctimas señalan que fueron víctimas en el horario de la tarde y de la noche, cuando están saliendo del trabajo, ¿no es cierto? O efectivamente por todo lo que hay de lugares de esparcimiento también en la noche. Y sobre los delitos, de repente, señor Iván, ¿hay algún cambio de repente a comparación de otras encuestas realizadas? Lo que sí nos está llamando la atención es que ya no es tanto el foco, no está tanto en el transporte público como en el 2021, sino que ahora lo que estamos viendo es un tipo de hurto emergente. ¿A qué llamamos emergente? Es un tipo de hurto que no es ni en el transporte público, ni es el hurto a residencias, ni es el hurto de vehículos. Y ahí el 18% de ese hurto es extorsión. Entonces, el fenómeno de la extorsión es lo que más está creciendo aquí en Arequipa. Y en cuanto a las denuncias, ¿se ha incrementado de repente que no se denuncien estos hechos? ¿Se mantiene ese reducido? No, el nivel de denuncia es muy bajo. Prácticamente solamente denuncian 1 de cada 5. Palabras del señor Carlos Timaná Curé. Magíster Carlos, integrante del Centro de Gobierno Justo Manti Rivero, Universidad Católica San Pablo, en torno a esta percepción y esta encuesta
de cómo la gente percibe la seguridad y victimización en la Arequipa metropolitana, donde ha indicado que hitos como Cerro Colorado, Paucarpata y El Cercado serían los más peligrosos, por lo que la gente evita muchamente estar en estos lugares. Ha indicado también, ¿no?, en torno a que el delito de extorsión es el que últimamente está creciendo en la ciudad de Arequipa. Esta es la información que vamos a abrir a las 3 de la mañana. Volvemos con más información.